El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el incremento salarial que logró el Ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para cerca de 320.000 maestros, que agrupa a los docentes del 2277, del 1278 y a los etnoeducadores. Un porcentaje bien significativo de incremento para el salario del magisterio colombiano, 9.7, es decir, recuerden que para los trabajadores colombianos hubo un incremento de 6.7 en el salario mínimo. El incremento de los maestros está 3 puntos por encima de la inflación causada en el 2015, 9.7, un incremento, como ya se los había dicho, realmente significativo, que hace parte de los 12 puntos, que fue un acuerdo al que llegó FECODE con el gobierno nacional, 12 puntos de incremento salarial que inició en el 2014 y terminará en el 2019. Para hablar sobre este tema, cómo se logra este acuerdo que realmente marca el mejoramiento de la nivelación salarial de los y las maestras. Me acompañan dos ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saludamos a esta hora al profesor Francisco Torres, él es secretario de Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Gracias, Omaira. Muy buenos días. Y también nos acompaña el profesor Jairo Arenas, él es el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Gracias también por acompañarnos. Buenas tardes, Omaira, un saludo a toda la audiencia. Bueno, y decimos que es un incremento significativo porque si nos ponemos con el resto de los trabajadores, pues de 6.7 a 9.7, pues la cosa se ve en números, en dinerito, en el bolsillo de los y las maestras, que ha sido una de las peticiones, por supuesto, de FECODE y del Magisterio colombiano para que se reivindique el derecho a tener un salario digno, significativo, profesional para nuestros educadores, profesor. Bueno, Mayra, indudablemente que el acuerdo comporta un avance en la lucha de los maestros. Y esto hay que verlo en el contexto en que se da. Históricamente la posición del gobierno ha sido recortar los derechos laborales de los maestros, principalmente el factor salarial. De tal manera que hemos visto durante muchos años salarios congelados. Por ejemplo, antes del año 85 estaban congeladas las pensiones, es decir, ni siquiera subían en la inflación, sino que permanecían inmodificables con consecuencias gravísimas. Para los trabajadores también durante muchos años el aumento salarial estuvo por debajo de la inflación. Y en el caso de los maestros ni se diga. Este año recordamos los 50 años de la Marcha del Hambre. Y la Marcha del Hambre fue precisamente porque los maestros estaban y están algunos aguantando hambre en este país. Entonces lograr este acuerdo es romper con una posición histórica del gobierno, que se ha agravado con el gobierno de Santos, que le ha dado muy duro a los trabajadores colombianos. Ayer salía una noticia bien importante que desvela lo que ha sido la falsa política de formalización del trabajo. En Colombia, más del 90% de las horas extras que se trabajan gratis, sí. Es decir, como diría alguien, al gratín. En ese panorama tan oscuro y tan contrario a los intereses de los trabajadores colombianos, el hecho de que el magisterio haya logrado por medio de una lucha victoriosa alcanzar un aumento por encima de la inflación, un aumento que recupere no solo lo que hemos perdido, sino que le dé perspectivas de mayores incrementos salariales, es un avance de los maestros. No es el fin de la lucha, pero indudablemente que hemos avanzado luchando contra un gobierno que está empeñado en rebajar los salarios y los derechos laborales de los trabajadores. En la vida de que al magisterio se le han recortado incrementos salariales, por ejemplo, hubo una época en que a los maestros el incremento era ponderado,
Es decir, a los que estaban en grados superiores el incremento era menor, pero también se han negado otros derechos, como por ejemplo el tema de la prima de servicios fue negado por mucho tiempo al magisterio. Ahora tenemos otra pendiente que es la bonificación por servicios prestados, que se le reconoce ahora a través de la negociación que hicieron los estatales a todos los empleados de servidores públicos, menos a los maestros. Entonces, mirar ahora ese incremento es un reconocimiento que también tenemos que hacer a la lucha que han dado los maestros, a la lucha que han dado los trabajadores, porque un punto de ese incremento fue logrado en la mesa de los estatales. Entonces es importante pues resaltar eso y en las condiciones que hoy se encuentra la economía del país. Habría que agregar una cosa a lo que dice Jairo, es que además de los 12 puntos que se conquistaron en el paro del magisterio, en la mesa de negociación entre el magisterio y el gobierno, nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en la mesa estatal donde hubo participación de FECODE, ha alcanzado 2 puntos en esta última negociación y 2 puntos anteriores, pues aclarando que todo ello es por encima del IPC. De manera que si uno se pone a hacer las cuentas, lo alcanzado por la federación son en realidad 16 puntos sobre la inflación, más lo que acaba de señalar Jairo, que es la prima de servicios, que es para todos los maestros y que significa un aumento anual y mensual adicional. De manera que estamos hablando en términos reales de más de 20 puntos por encima de la inflación. Y eso, en estas circunstancias del país y con un gobierno como Santos, es un avance importantísimo en nuestra lucha. No, pero sobre todo 9.7 en una crisis económica como la que se avecina, ya la estamos sintiendo todos los colombianos en este 2016, claro que es importantísima esta reivindicación. Sobre este tema, ¿qué piensan los y las maestras? Nuestra compañera Viviana Bello salió a la calle y habló con ellos. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, hablamos justamente con los docentes de los colegios oficiales frente a este incremento del 9.77% que ha hecho el gobierno nacional y pues esto es lo que piensan los educadores. Sí, han hecho esfuerzos nuestras entidades sindicales, pero pues no se ha logrado llegar a las metas que fueran, pero pues son pasitos pequeños que han logrado ellos con toda la lucha. Pues es un incremento que sí ayuda, digamos, en la parte de la dignificación de la profesión docente. No se puede desconocer ni desagradecer, pero aún así no se está ya con esto diciendo que es un salario realmente justo que compensa realmente todo la mejora de la calidad docente que se requiere. Después de 20 años, imagínense hasta ahora obtener este porcentaje tan pequeño después de 20 años, entonces es muy mínimo con el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar en los colegios. Desde muchos años atrás hemos venido reclamando un salario profesional acorde, digamos, con las exigencias de nuestro cargo, lo cual implica un reconocimiento por parte de la sociedad de la formación que estamos haciendo de la mayoría de profesionales y de personas que van a tener como la responsabilidad social y política de manejar el país. Pues son las opiniones de los educadores, de los maestros del país frente a ese incremento salarial que se ha dado, las necesidades que aún tienen y el panorama que visualizan. Nosotros más adelante regresamos, Omaira. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante porque tiene más invitados para analizar precisamente esta reivindicación salarial para los y las maestras, cerca de 350.000 maestros en el territorio colombiano. Hacemos una pausa y volvemos con más en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando los decretos 120, 121, 122 y 123 que enmarcan los incrementos salariales para los 350.000 maestros del territorio colombiano. Los signoeducadores, por supuesto, están incluidos en este grupo que equivale a 14.3 billones de pesos, 1.3 billones adicionales para el pago de la nómina del magisterio colombiano. Entremos un poquito a hablar específicamente sobre estos decretos que enmarcan el incremento del 9.7% para los servidores públicos, docentes, directivos docentes. Hay una cosa que a veces confunde a los maestros, y es por qué razón la nivelación está por fuera en un decreto aparte del aumento salarial. Entonces, sobre eso hay que señalar que la intención de FECODE desde el principio no fue simplemente hacer un incremento por un año, sino empezar una nivelación salarial de los maestros. Entonces se separaron las dos cosas por esa naturaleza. Una cosa es el aumento salarial anual y otra cosa es el proceso de nivelación. Okay. Ahora, eso tiene además otra cosa adicional importante para los maestros. En primer lugar, esta bonificación tiene todos los factores salariales, porque algunos compañeros se equivocan al no leer el decreto y pensar que es una bonificación sin factores salariales. Leyendo el decreto queda claro que tiene todos los factores salariales. Pero además que ese 2% no se aplica, como en el caso del aumento salarial, al salario del 2015, sino que se aplica al salario del 2016, lo que incrementa en una parte, pues no significativa, pero sí importante para los maestros, su salario para el año 2016, lo cual va a seguir siendo lo mismo en los años subsiguientes. De tal manera que el acuerdo del 12%, en términos reales, es mayor del 12% por esa acumulación que hay sobre el salario creciente de los maestros año tras año. Y prácticamente se convierte en una regla de interés compuesto, ¿cierto? Que cada punto va sumando al 100% y sobre ese se va haciendo el incremento. Pero hay una cosa muy importante, Omaira, que los docentes deben tener en cuenta, y es el impacto en las prestaciones sociales. Okay. ¿Sí? Para quienes tienen retroactividad a las cesantías, es grandísimo este impacto, porque si yo tengo 30 años de trabajo, esos 4 puntos que se han logrado de nivelación van a ser retroactivos. Para los compañeros que tienen intereses a las cesantías, pues sus cesantías también van a verse impactadas favorablemente, entonces hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Desde la mirada de un analista económico, ¿cuál es el impacto específico que tiene este incremento salarial, que además es histórico? Según la ministra del Gobierno Nacional, es el más representativo de los últimos 10 años. Ustedes tendrán otras miradas, un análisis más profundo frente a este tema, pero lo cierto es que es un incremento que realmente impacta el bolsillo de los y las maestras. Esa pregunta se la trasladamos a nuestra compañera Viviana Bello, quien a esta hora se encuentra con un analista económico. Viviana, adelante. Omaira, retornamos y nos acompaña el economista Mario Valencia, quien precisamente nos dará y nos ampliará la mirada sobre ese incremento de 9,77% sobre el salario a los maestros oficiales que ha hecho el Gobierno Nacional. Muy buenas tardes, doctor Mario, y empiezo preguntándole sobre el alcance que tiene este incremento y pues si al final también reivindica la lucha de los trabajadores de Colombia, los maestros. Buenas tardes. Yo creo que el incremento es lo justo y lo necesario, digamos, lo justo para lo que se había pedido en mayo, y es solamente la forma como el gobierno está cumpliendo con esos acuerdos. Sin embargo, si uno lo mira hacia futuro, tiene que decir que todavía falta mucho para lograr esa nivelación. El estudio que hizo FECODE sobre cuánto es la diferencia entre los salarios docentes y los salarios de los demás profesionales del Estado es del 28%, y lo que se va a corregir este año es apenas una parte muy pequeña de eso. Sin embargo, todavía incluso queda mucho camino por recorrer, porque es importante que los colombianos sepan que un docente, un maestro en Colombia
con relación a un maestro promedio de un país de la OCDE, que es ese club de países ricos a los cuales Colombia desea ingresar, tiene una diferencia de 860%, es decir, 860% menos se gana un maestro en Colombia con relación a esos maestros de la OCDE. Y se habla de una nivelación salarial de aquí al 2019. ¿Cree que se va a cumplir con las medidas implementadas por el Gobierno Nacional? Esperamos que se cumpla, pero insisto, aún si se llegara a cumplir la meta de lo que está firmado en el acuerdo, todavía queda una brecha importante que cubrir, de alrededor de 14%, que seguiría habiendo en una diferencia entre los salarios de los docentes y el resto de salarios profesionales. Y quedan todavía muchas cosas por resolver, por ejemplo, la jornada única, que va a costar realmente unos recursos importantes para el país y por lo cual el gobierno, en vez de estar haciendo demagogia con que se va a implementar la jornada única, debería estar buscando los recursos con los cuales se va a implementar. Pues a Mario Valencia, economista, a quien agradecemos su mirada sobre este incremento salarial. Omaira, retornamos con usted a estudio. Viviana, muchas gracias y más adelante retornamos con usted. Profesores, hablemos un poquito o aclarémosle un poquito a nuestra teleaudiencia qué abarca cada uno de los decretos. 120 del 2016 está dirigido específicamente a qué y a quiénes. El 120 se refiere a los docentes del 1278, ¿sí? Ese únicamente trae el salario básico mensual, pero el 123 se refiere a la bonificación. Entonces tendremos que sumar lo del 120 con el 123 para cada uno de los docentes en su respectivo estatuto. ¿El 121 y 122? El 121 se refiere a los docentes de etnoeducadores y el 122 a los docentes del 2277. Hay que aplicar la misma fórmula, ¿sí? Salario básico más bonificación. ¿Cómo van a sentir directamente este impacto los y las maestras? Bueno, indudablemente que es un mejoramiento de su calidad de vida. No lo suficiente, y eso hay que ser claros. El Comité Ejecutivo de FECODE no se declara por satisfecho con esto. Por esa razón, en el acuerdo de levantamiento de paro de mayo del año pasado, quedó establecido un artículo donde este año, en el segundo semestre, se va a discutir otro tramo de la nivelación salarial. Los maestros ahora saben perfectamente que eso será posible gracias a la unidad y a la movilización, porque el gobierno va a salir con el reclamo de que hay austeridad inteligente, de que no hay recursos, para hacer recaer en los maestros y en los trabajadores las consecuencias de la crisis económica que vive el país, que es gravísima, pero cuyo culpable es el gobierno del presidente Santos. Entonces, los maestros tenemos que estar atentos, rodear a nuestros sindicatos, rodear a la federación, a la CUT, y estar prestos a dar las batallas que este año se van necesariamente a presentar. ¿Pero estos dineros están garantizados por el Sistema General de Participación, este incremento? Sí, estos incrementos están contemplados en el Sistema General de Participaciones. En caso de que los entes territoriales no tengan, pues están los rendimientos que estos producen también para el pago de las mismas. Es decir, aquí el sistema tiene que garantizar el pago de los incrementos. Y hay una cosa, Mayra, también que es importante, que este incremento impacta, digamos, los porcentajes que tienen los rectores, que tienen algunas primas, que tienen los sobresueldos de los supervisores, directores de núcleo, donde lo hay. Entonces es importante garantizar o comentarles más bien que estos recursos están garantizados por el Sistema General de Participaciones. Hacemos una nueva pausa y regresamos. Está en circulación la edición 112 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la práctica educativa y pedagógica, el profesor y el saber práctico, gramáticas de la práctica pedagógica, claves para una lectura comprensiva, tipos de saber del profesor y competencias, una relación compleja. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Revista Educación y Cultura, @fecode.edu.co. Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Profesor Jairo Arenas, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, en cifras, en el papel, ya en el salario específico, en números, ¿cómo vemos este incremento del 9.7% para el magisterio colombiano? Bueno, si miramos un docente del 1278 en el grado 1A, un normalista, por ejemplo, sí, ya sumando el salario básico con la bonificación, está llegando a 1.316.000 pesos. Un licenciado, apenas vinculándose, está llegando a un salario de 1.800.000. Pero si ese licenciado que no ha podido ascender y tiene maestría, por ejemplo, tendría 1.900.000. Si tiene un doctorado, 2.154.000, eso estando en el grado 2A. Pero viene que este escalafón tiene otro nivel, que es el grado 3. En nivel A, por ejemplo, una maestría es de 2.773.000 y con doctorado 3.676.000. Ahora, si está en el último nivel, entonces con maestría son 4.700.000 y con doctorado son 6.260.000. Un docente del 1278 que esté en el grado 13, por ejemplo, está en 2.794.000 y en el grado 14, 3.182.000. Entonces, digamos, esto es significativo, pero insistimos, no es lo que nosotros aspiramos para el magisterio. Por supuesto. Profesor, viene otro tema que ha sido una lucha constante por parte del magisterio y que ustedes lo han mencionado, por supuesto, durante esta charla, y es la búsqueda, la proyección del salario profesional. ¿Cómo se están encaminando? Porque ahí viene también una reforma constitucional. ¿Cómo unificar estos criterios precisamente para allanar el escenario de esta conquista? Que realmente los y las maestras tengan un salario digno, un salario profesional que represente el trabajo que desarrollan en las aulas. Claro, Mayra. Es que nosotros estamos luchando ahorita de manera inmediata por la nivelación, pero el objetivo de esto es darle un salario a los maestros suficiente para que ellos sean el pilar del desarrollo de este país. Es decir, ninguna nación se ha podido desarrollar si no convierte la educación en el factor principal de su desenvolvimiento económico y social. No solo en la teoría, sino en la práctica. En la práctica, ¿no? Y por supuesto eso pasa por remunerar de manera adecuada a los maestros como lo que son. Ahora bien, este año se va a discutir el acto legislativo que va a decidir cómo va a ser los recursos para educación a partir del año entrante. Ese acto legislativo tiene que contemplar en sus cuentas los salarios dignos de los maestros colombianos, como tiene que contemplar las otras partidas que necesariamente deben de haber, la alimentación escolar, el transporte, la infraestructura educativa, y que todo ello vaya dirigido a darnos la educación del más alto contenido científico, la educación más democrática que pueda haber, y entonces en consecuencia que sea una educación que respete la autonomía educativa y que respete a los maestros como profesionales. Si bien es cierto, Mayra, esto llega, digamos, a mejorar un poquitico la calidad de vida de los docentes, hay otros elementos que son muy importantes y que están al frente en las tareas que tiene la federación, y es el tema de salud. Un maestro enfermo o con un sistema de salud mal, un modelo de salud como el que hoy, por ejemplo, tenemos, que es deficitario en la atención, el medicamento, etcétera, si continúa esto, la calidad de vida del maestro no va a ser la misma. Tenemos al frente el tema del pago oportuno de las cesantías, de las prestaciones sociales del magisterio. Tenemos el estatuto único, que obviamente ese también debe ir ligado a lo que tiene que ver con un salario profesional. Entonces hay unas tareas importantes y queremos recordarle a los docentes que este incremento no fue una dádiva del gobierno, fue una lucha de los maestros. Se consiguió con la movilización, el magisterio en la calle fue quien logró este incremento salarial.
Vamos a volver con Viviana Bello, quien se encuentra con Ligia Inés Alzate. Ella hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores y como ya ustedes lo han mencionado, también hay un punto significativo que hizo parte de las negociaciones de los trabajadores estatales. Su mirada y análisis frente al tema. Viviana. Omaira, retornamos, nos acompaña Ligia Inés Alzate, quien hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores y es directora del Departamento de Juventud y Erradicación del Trabajo Infantil, justamente para hablar, como usted lo mencionaba, frente a ese aumento que se le ha hecho a los maestros de Colombia. Mire, Ligia, ha dicho el presidente de la República que en Colombia la educación ya es gratuita. ¿Qué piensan los trabajadores de esto? Bien, eso es la consigna que hemos tenido los trabajadores durante toda la vida y que realmente la gratuidad la basamos en que toda la población pudiese estar tranquila, estudiando desde el preescolar hasta sus mismas carreras y su preparación. Sin embargo, no es así y toda la totalidad también de la primaria y la secundaria se ejerce en este país en instituciones también privadas, lo que también conduce a pensar que es más la tendencia a privatizar y a tener educación privada que a tener educación pública. En la educación pública, esa es una consigna que el magisterio ha enarbolado por más de 10 años y creemos que la gratuidad obedece entonces a la lucha que el magisterio ha tenido para preservar un derecho fundamental como es el de la educación. Ustedes han sido absolutamente claros, esto no fue un favor del gobierno, ni tuvo que ver con una de sus políticas, esto fue un trabajo arduo, acucioso por parte del Ejecutivo de FECODE y el acompañamiento, evidentemente, de los y las maestras en las diferentes regiones. ¿Qué viene específicamente? Este es un año bastante complejo en materia económica, imposición del modelo de la jornada única, que FECODE lo ha dicho abiertamente, están a favor de la jornada única, pero no así, en condiciones precarias, con dificultades para los docentes, pero también para los estudiantes, con aulas con graves problemas de infraestructura. ¿Qué viene específicamente? ¿Cuál es el trabajo siguiente que debe estar pendiente el magisterio colombiano y que estará jalonado, por supuesto, por FECODE? Bueno, en este momento de manera inmediata está la contratación de los servicios médicos asistenciales, contratación que dé garantías de un mejor servicio y de control sobre los prestadores de la salud. Ese es un aspecto importantísimo para los maestros colombianos y sus familias, es decir, 1 millón de personas en este país. Segundo, la discusión sobre los recursos para educación, que deben ser constantes y que deben ser en un aumento creciente. Y en tercer lugar, la lucha por el ascenso de los maestros del 1278. Hubo un acuerdo con el gobierno sobre eso, se han expedido los decretos, pero la lucha sobre eso continúa, por una razón evidente, Omaira. Es que en medio de las dificultades económicas que tiene el gobierno, este solamente encuentra como salida restringir los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a ascender de los maestros. De manera que esa lucha continúa y llamamos a los nuevos maestros a que estén prestos a cualquier convocatoria que haga FECODE y que estén prestos a mantener la unidad de nuestra federación y de nuestros sindicatos, que es uno de los patrimonios más importantes que tenemos. ¿Es la unidad del camino, profesor Jairo, precisamente para llegar, para conquistar este tipo de acciones en favor del magisterio colombiano? Yo creo que sí, Omaira, porque ya está demostrado. Cuando el magisterio unificadamente se enfrenta a una lucha por la conquista de derechos, ¿sí? Por el respeto de derechos, en la defensa de la educación pública, como se debió en el mes de mayo pasado, pues yo creo que es la garantía, la unidad, que todos los docentes rodeen a sus sindicatos, que rodeen a la federación, a la Central Unitaria de Trabajadores. Creemos que eso es una salida muy importante y el respaldo, ¿sí? Para poder fortalecer la unidad sindical. Muy bien, profesores, mil gracias por acompañarnos. Hoy en el país se habla de paz, pero paz con justicia social y evidentemente eso tiene que ver con la reivindicación de los derechos de los y las maestras y por ende y de manera directa de la calidad de la educación. Nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Maya, y pues invitamos a los docentes a que estén pendientes de este programa todos los domingos. Sí, señor, muy bien. Nos reencontramos precisamente el próximo domingo de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1 aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.